Gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar analizando los informes financieros del primer trimestre del 2020 que sacó Transportadora de Gas del Sur. Pero antes vamos a estar viendo y leyendo un poco a qué se dedica esta empresa. Vemos que Transportadora de Gas del Sur es la mayor transportista de gas de América Latina. Sus gasoductos de 9.231 kilómetros de extensión en total conectan las cuencas de gas Neuquina, San Jorge y Austral, al sur y oeste del país, con los principales puntos de consumo de las regiones del sur y el centro de la Argentina, incluidos el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muestra en el mapa, vemos que opera desde la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, desde los mayores centros urbanos. Vemos que están en Vaca Muerta, en Neuquén, y vemos que se extienden hasta lo que vendría a ser Tierra del Fuego. Acá, cuando vemos sus principales clientes, vemos que Transportadora de Gas del Sur tiene como principales clientes a las distribuidoras, a las generadoras, industriales, productores y comercializadores. Llegan directa o indirectamente a 6.2 millones de consumidores de gas natural. El principal cliente es Metrogas y sus principales clientes son las distribuidoras. Transportadora de Gas del Sur anuncia resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo. Mueve aproximadamente el 59% del gas que se consume en el país. Tiene inversiones en Vaca Muerta, dice, que le van a permitir crecer de manera significativa, posicionando a Transportadora de Gas del Sur como uno de los principales mainstream de Argentina. Vemos que la sociedad controlante de Transportadora de Gas del Sur es la compañía de inversiones de energía Ciesa, quien posee el 51% del total del capital. Vemos que Transportadora de Gas del Sur posee 794 millones de acciones emitidas, de las cuales están en libre circulación 765 millones. Acá vamos a leer lo que son un poco de los hechos destacados que ocurrieron en el primer trimestre del 2020. Dice que continuaron efectuando las erogaciones en bienes de capital que permiten continuar operando nuestro sistema de gasoductos y finalizar las inversiones en el área de Vaca Muerta. También tenemos otro hecho relevante que dice: en el marco del programa de recompra de acciones propias aprobado durante el primer trimestre del 2020, efectuaron recompras de acciones por un costo de 1.373 millones de acciones. Y dicen que el 25 de marzo la producción de gas natural en el complejo Cerri alcanzó un nuevo récord. Y acá ya nos hablan de lo que fue el coronavirus, que dicen que como consecuencia de la situación por el COVID-19 hemos efectuado los ajustes necesarios para garantizar la continuidad de nuestras operaciones. Por la situación del brote, se produjo un colapso de la demanda de productos y servicios, también que hubo tensiones en el mercado de petróleo, que generaron un clima de volatilidad, hicieron que los precios sufrieran importantes caídas. Nuestra situación financiera y resultados de las operaciones se vieron principalmente afectados por los mayores atrasos en las cobranzas de la factura de nuestros principales clientes de transporte de gas natural y la disminución de nuestras ventas de líquidos debido a la abrupta caída de los precios internacionales de referencia en marzo del 2020. Nuestra actividad de transporte de gas es un servicio público esencial, la cual sigue siendo prestada con normalidad. Acá dice que la compañía estima que la economía mundial y la Argentina entran en un escenario recesivo. A fin de mitigar los impactos del brote, se van a adoptar las medidas que dicen acá. Que bueno, dice que van a adoptar las medidas de seguridad que lanzó el gobierno para garantizar la salud. Te dicen que van a reducir las inversiones de capital y los gastos operativos y administrativos. Van a suspender la ejecución de aquellas obras que no afectan a la integridad del sistema de gasoductos. Van a tener un control diario más exhaustivo de la evolución del flujo de efectivo a fin de optimizar su uso y protegerse el valor. Acá consideran que, por su posición financiera actual y por las medidas que están tomando, estiman que van a contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades actuales de capital de trabajo y pagar su deuda financiera de corto plazo sin tener que recurrir a fuentes externas de financiamiento. Yendo con lo que son la explicación de las variaciones de los resultados que hace entre la comparación del primer trimestre del 2020 con la del 2019, nos dicen que para los ingresos del segmento de transporte de gas natural, que provienen principalmente del contrato de transporte de gas natural, representan un 44% del total de los ingresos por venta de la sociedad en este primer trimestre del 2020. Dice que en este segmento se vio una variación negativa
principalmente al efecto de la reexpresión por inflación, de acuerdo a lo previsto por las NIC, que son las normas de información contable, de que esto no logró ser totalmente compensado por el incremento tarifario nominal del 26% otorgado por la resolución. Bueno, como sabemos, Transportadoras del Sur, su servicio o el costo de las tarifas están reglamentados por el gobierno. Después dice que en el segmento de producción y comercialización de líquidos, sobre el total de los ingresos de la sociedad del primer trimestre y del primer trimestre del 2019, representaron el 48% respectivamente. Los ingresos por venta derivados de este segmento en el primer trimestre del 2020 fueron menores a los del primer trimestre del 2019 debido principalmente al impacto de la reexpresión por las NIC, también a la variación nominal de los precios internacionales de referencia, que significó una disminución en los ingresos por venta de 1.150 millones, la disminución de los volúmenes de producción despachados también fue una razón, y dice que estos efectos fueron parcialmente compensados por el incremento de la variación nominal en el tipo de cambio sobre las ventas denominadas en dólares estadounidenses. Más o menos lo que se les achicó el negocio fue compensado contablemente con la devaluación. Dice que los volúmenes totales despachados registraron caídas del 6%, esto debido a las menores cantidades exportadas de propano y butano. Te están diciendo que tuvieron menos cantidad de exportación de propano y butano, pero que estos efectos fueron principalmente compensados por mayores volúmenes de butano destinados al mercado local y de gasolina natural exportado. En el segmento de otros servicios, que incluye principalmente el servicio denominado de mainstreams y telecomunicaciones, dice que su participación aumentó de 4 en el primer trimestre a 8% de lo que representa sobre el total de los ingresos. Dice que este aumento se produjo principalmente por mayores servicios de transporte y acondicionamiento de gas natural en Vaca Muerta. Cuanto a los costos operativos, dice que disminuyeron con respecto al primer trimestre del año pasado y que esto se debió fundamentalmente a la disminución del costo del gas natural por efecto de la reexpresión de los saldos por las normas de información contable y los menores volúmenes de gas natural procesados. Estos efectos fueron parcialmente compensados por el incremento en el precio de dicha materia prima medida en pesos argentinos. Como ven, contablemente la disminución que sufrió el valor del gas natural medido en dólares cuando se midió en pesos fue parcialmente compensado. También dice que por los impuestos y tasas de contribuciones, y que estos efectos fueron parcialmente compensados por, y este dato es importante, un incremento en las previsiones para deudores incobrables. O sea, la empresa está previendo que van a haber más deudores incobrables, o sea que no va a poder cobrar. Acá nos da un dato sobre la deuda financiera y nos dice que la totalidad de la deuda financiera está denominada en dólares estadounidenses. Esto en un contexto de devaluación o posible default es un dato que puede estar vulnerando a la empresa, ya que tiene toda su deuda en dólares. Un poco de análisis horizontal para ver más o menos lo que ya estuvimos leyendo. Los ingresos por venta disminuyeron con respecto al trimestre pasado. La utilidad operativa antes de depreciaciones también lo hizo. La utilidad operativa también se vio reducida con respecto al trimestre del año pasado. La utilidad integral antes de impuestos a las ganancias también. Y en definitiva, la utilidad integral del ejercicio se vio algo reducida con respecto al primer trimestre del año pasado. La utilidad integral por acción, o sea, lo que generó de ganancia por acción en este primer trimestre, comparado al trimestre pasado, también se vio reducida, y así también la utilidad integral por ADR. Vemos acá los ingresos financieros y lo que es el estado de situación financiera. Vemos que el total del activo se vio disminuido con respecto al trimestre pasado, pero casi nada. Los activos corrientes también disminuyeron. El total del activo no corriente subió. Cuando vamos al patrimonio neto, el patrimonio neto subió. Recordemos acá que las acciones propias en cartera por el programa de recompra de acciones, este valor subió significativamente. Cuando vamos al total del pasivo corriente, vemos que disminuyó contra el del primer trimestre del año pasado, y en los pasivos corrientes también disminuyeron. Así, el total del pasivo disminuyó, quedando en 48.761 millones contra los 51.000 del año pasado.
Bueno, ahora sí, yendo a lo que es el cálculo de los ratios y demás, tenemos la comparación entre el primer trimestre del 2020 comparado contra el primer trimestre del 2019, comparado también contra el año 2019 y el año 2018. Cuando analizamos la liquidez haciendo el activo corriente dividido el pasivo corriente, vemos que terminó el año 2019 con un resultado de 2,63%, inferior a los 3,24% que tuvo a fines del año 2018. Cuando vemos la comparación de este indicador en estos 3 meses, vemos que el ratio de liquidez mejoró pasando de 2,63 a 2,95, que aún así, comparado a los del primer trimestre del 2019, siguen estando un poco por debajo. Cuando analizamos la liquidez ácida, que es el activo corriente menos el inventario dividido el pasivo corriente, vemos que terminó el año 2019 con 2,59 de resultado, también peor a los del 2018, pero que en estos últimos 3 meses la empresa logró mejorar un poco este ratio, que sigue siendo menor al del primer trimestre del 2019. Analizando la solvencia, que es patrimonio neto dividido pasivo, vemos que para el año 2019 tuvo un 1,01, un poco mayor, aunque prácticamente igual a la del 2018, y que logró mejorar en estos últimos 3 meses pasando a 1,10, que inclusive es mejor que la del primer trimestre del 2019. Cuando hacemos la proporción de activo pasivo, vemos que para el fin de año 2019 tenía una proporción de 2,01%, mejor a la del 2018, que inclusive mejoró en estos últimos 3 meses, que a su vez es mejor que la que tuvo en el primer trimestre del 2019. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo, la empresa tuvo 2,10 en el activo. Cuando analizamos la inmovilización, o sea la proporción de activo no corriente sobre su activo total, vemos que finalizó el año 2019 con una proporción del 78,10%, bastante superior a la del 62,61% que tuvo a fines del 2018. Si vemos en estos últimos 3 meses, esta proporción incluso aumentó, pasando a 79,38%, muy superior a la del primer trimestre del 2019, que era del 64,42%. Esto quiere decir que tiene un gran porcentaje de activo no corriente sobre el activo total. Cuando vemos cómo financia este activo no corriente con patrimonio neto y pasivo no corriente, vemos que terminó el año 2019 con un resultado de este indicador de 1,17, un poco inferior que el 1,60 del año 2018, indicador que se mantuvo en estos 3 meses, dando el mismo resultado para el primer trimestre del 2020, que es un poco peor, por así decirlo, que el del 2019. Esto quiere decir que la empresa está sobrefinanciando su activo no corriente con patrimonio neto y deudas de largo plazo. Si este indicador fuese menor que 1, significaría que tendría que estar usando pasivo corriente para financiar su activo no corriente, lo cual no es recomendable. Cuando analizamos el margen operativo, haciendo la utilidad operativa dividido de las ventas, vemos que terminó el año 2019 con un margen operativo del 40,69%, un poco inferior al del 2018, que fue del 41,86%. Este ratio del margen operativo en estos últimos 3 meses logró mejorar un poco, siendo del 41,75% para el fin del trimestre del 2020, pero comparándolo contra los resultados del primer trimestre del 2019 es un poco inferior, ya que fueron del 42,32%. Cuando analizamos el margen neto, que es la utilidad neta de las ventas, para el fin de año 2019 fue de un 26,37%, bastante inferior al 33,51% que tuvo a fines del 2018, indicador que también mejoró en estos últimos 3 meses, que fue de 28,06%, inclusive mejor a los del primer trimestre del año 2019. Cuando analizamos la rentabilidad del activo, en el fines del año 2019 era de un 13,39%, bastante inferior a los 18,43% que tuvo en el 2018, y haciendo este cálculo para el trimestre actual, vemos que
da un resultado de 3,32%, resultado que es mejor a los del primer trimestre del 2019, que eran de un 3,28%. Cuando analizamos la rentabilidad neta, que es la utilidad respecto de su patrimonio neto, vemos que finalizó el año 2019 con un 26,63%, también bastante inferior a la que tuvo en el 2018, que fue de un 36,89%. Si vemos para el trimestre del año actual, es de un 6,34%, comparándolo con la rentabilidad neta que estaba teniendo en los primeros 3 meses del año 2019, está levemente por debajo, ya que en el 2019 era de 6,49%. Cuando hacemos la cobertura de intereses, que es el EBITDA dividido gastos financieros, finalizó el año 2019 con un resultado de este indicador de 9,35, levemente inferior a los 9,84 del año 2018. Esta relación en el primer trimestre del 2020 da un resultado de 10,11 que, comparándolos contra el resultado del primer trimestre del 2019, está un poco por debajo, ya que era de 10,68 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, por cada peso de gasto financiero, viene generando 10,11 pesos de resultado de EBITDA. Cuando vamos al beneficio por acción, terminó el 2019 con un beneficio por acción de 16,33 pesos, bastante inferior a los 22,49, un muy buen beneficio por acción que tuvo en el año 2018. Cuando vemos los beneficios por acción que está teniendo en estos 3 meses del año 2020, nos da un resultado de 4,45, bastante superior a los 3,05 que estaba teniendo en los primeros 3 meses del año pasado. Este dato se podría anualizar si se multiplica por 4. Acá tengo la cuenta hecha: 4,45 pesos por 4. Si la empresa lograra mantener un nivel igual o más o menos igual a los que está teniendo beneficio por acción durante los próximos trimestres, terminaría el año con una ganancia por acción de 17,8 pesos. Cuando hacemos el cálculo del PER, terminó el año 2019 con un PER de 6,55 comparado a los 4,94 del año 2018. Cuando hacemos el cálculo del PER que está teniendo con los resultados hasta el primer trimestre del 2020, vemos que está dando un PER de 28,57, bastante inferior a los 36,38 que estaba teniendo en los primeros 3 meses del año 2019. ¿Por qué calculo el PER en informes trimestrales si en realidad sirve mucho más con informes anuales? Porque es una forma que a mi parecer es ver cómo viene la cosa un poco, porque está comparando los beneficios por acción que está teniendo en los primeros 3 meses del año comparado al precio que está teniendo en el mismo tiempo la acción. Entonces vemos que podríamos decir que la acción, teniendo estas dos variables en cuenta, está más barata hoy en día que el año pasado, teniendo en cuenta los beneficios por acción y el precio al que cotiza. Cuando hacemos la capitalización bursátil, vemos que terminó el año 2019 con una valorización de mercado de 83.888 millones de pesos, inferior a los 86.668 millones de pesos que valía a fines del 2018. Hoy la empresa tiene un valor de mercado de 97.155 pesos aproximadamente, que está siendo mayor a los que tenía en el primer trimestre del 2019. Y ahora sí, yendo al cálculo del V/EBITDA, que es la capitalización bursátil más deuda financiera dividido resultado de EBITDA, vemos que terminó el año 2019 con un resultado de 5, cuando había terminado el año 2018 con un resultado de 15,9. Vemos que si el promedio de mercado está entre 9 y 15, podría haberse dicho que a fines del año 2018 estaba cara según el índice V/EBITDA, y a fines del 2019 estaría bastante más barata, incluso por debajo
del promedio de mercado. Cuando hacemos el mismo cálculo en base al resultado de EBITDA que está teniendo en los primeros 3 meses del 2020, da un resultado de 21,15 comparado a los 24,68. En mi opinión, la empresa parece que en estos últimos 3 meses está logrando mejorar un poco sus indicadores más importantes. Por ejemplo, la liquidez en estos 3 meses mejoró. Por cada peso en el pasivo no corriente tiene 2,95 en el activo corriente para responder, lo cual es muy bueno. Sí, también la liquidez ácida. En cuanto a la solvencia, otro ratio importante que logró mejorar un poco en estos últimos 3 meses, inclusive cuando se compara contra el primer trimestre del 2019, está más solvente que hace un año, podría decirse, cuando se analiza la proporción de activo pasivo. También un ratio que mejoró con respecto al presentado hace 3 meses, a fines del 2019, e inclusive con el primer trimestre del 2019. Vemos que la inmovilización aumentó por un aumento en el monto del activo no corriente con respecto al activo total, pero sin embargo sobrefinancia o sigue sobrefinanciando con patrimonio neto y pasivo no corriente a su activo no corriente, lo cual es otro indicador favorable. Cuando pasamos a los márgenes, vemos que está logrando tener un margen superior al que con el que había cerrado el año 2019, también un margen neto superior. Vemos que comparado al primer trimestre del año 2019 también más o menos se mantiene, inclusive el margen neto está siendo superior a los primeros 3 meses del año pasado. Con la rentabilidad del activo pasa lo mismo, parece venir bien, con la rentabilidad neta igual comparado a los primeros 3 meses del año pasado, viene más o menos igual. En cuanto a la cobertura de intereses, pasa lo mismo, inclusive está mejorando esta relación con respecto a la que tenía al cerrar el año 2019. Cuando vemos el beneficio por acción, lo subió. Incluso si analizamos, como ya vimos en el video, nos estaría dando un beneficio por acción estimado anual mayor al del 2019, siempre y cuando logre mantener estos niveles de beneficio. El cálculo del PER me hace pensar que hoy la empresa está en un precio más accesible, teniendo en cuenta el beneficio por acción que está generando comparado al que tenía en los primeros 3 meses del año 2019. El precio que tomé acá lo tomé al 31 de marzo del 2019. Y el V-Vita también me hace pensar que está más barato o más accesible, o tiene una mejor relación con respecto a la que tenía en el mismo periodo del año pasado. El negocio parece venir bien, parece ser una empresa sólida que puede pagar y hacer frente a sus deudas, tanto de largo plazo como de corto plazo. Tiene buena proporción activo-pasivo, pero hay cosas que hay que prestarle atención, como por ejemplo el dato que nos dieron de que se les habían caído los volúmenes de exportación, o que tenga la deuda, el total de su deuda denominada en dólares estadounidenses, también puede vulnerar a la empresa frente a una inminente devaluación. También vemos que se le están disminuyendo los ingresos por transporte de gas natural debido a la reexpresión por inflación, que esta no logró ser totalmente compensado por el incremento tarifario nominal, o sea que las tarifas no están incrementándose en el porcentaje en el que necesitaría la empresa para cubrir sus costos. Eso es un dato que hay que tener en cuenta en el futuro. También hay que estar tanto de lo que es la revalorización que pueda llegar a tener el precio del gas y del petróleo. Bueno, acá nos dicen que los costos operativos y los gastos de administración y comercialización bajaron debido a la disminución del costo de gas natural y a los menores volúmenes de gas natural procesado. Hay que ver también, otro dato a tener en cuenta, es cómo sigue impactando o cuánto se alarga todo el tema de la cuarentena. Recordemos que estos son un informe de los primeros 3 meses, o sea que en marzo recién llevábamos creo que 15-20 días de cuarentena, no recuerdo bien, y ya te están diciendo que una de las medidas que tomaron fue reducir la inversión de capital y los gastos operativos y administrativos, suspender la ejecución de aquellas obras que no afecten a la integridad del sistema de gasoductos.
te están diciendo que están dejando de invertir, que lo piensan hacer por el plazo en el que todo se normalice. Entonces esto puede comprometer los ingresos a futuro. Pero bueno, el negocio parece ser bueno, mejoró bastante de sus ratios con respecto a los que tenía hace 3 meses y se mantiene más o menos igual a los que tenía hace un año comparándolo con el primer trimestre del 2019. Bueno, espero que les haya servido, que puedan sacar sus propias conclusiones y que puedan complementar este análisis con uno propio y con un buen análisis técnico para saber cuándo entrar en caso de que quieran comprar acciones de esta. Un saludo y si les gustó pueden suscribirse y dejarle un me gusta, seguirme en Instagram donde estoy subiendo algunas noticias y también aviso cuando subo un video nuevo. Un saludo, hasta la próxima.